Dios les bendiga a mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 6 de diciembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo 105, nos dice la Sagrada Escritura que la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Cuando ustedes y yo nos dejamos guiar de ella, no andamos en tinieblas, sino tenemos nuestra fe puesta en Jesucristo, porque nuestra fe viene a través de la predicación de la palabra de Dios, dice allá en Romanos 10:17. Pidámosle juntos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté viva, operante, que ejerza su acción, que esté activa en cada uno de nosotros, los creyentes, como dice allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, y que ustedes y yo, perseverando en ella, en la palabra de Dios, demos mucho fruto, como dice allá en Lucas capítulo 8, versículo 15, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice allá en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, del versículo 27 al 29. Cuando Jesús se iba de allí, le siguieron dos ciegos gritando: «Ten piedad de mí, ten piedad de nosotros, hijo de David». Y al llegar a casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les dice: «¿Creéis que puedo hacer eso?». Dícenle: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo: «Hágase en vosotros según vuestra fe». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy la palabra de Dios nos presenta a estos dos ciegos que tienen fe en Jesucristo. Y Jesús obra de acuerdo a su fe, de acuerdo a cuánto ellos creen en el Señor. La palabra de Dios hoy nos invita a confiar en el Señor. El que confía en el Señor nunca quedará defraudado. El que confía en el Señor y cree que recibirá del Señor aquello que le pide, lo recibirá. Allá en Marcos capítulo 11, versículo 24, dice la palabra de Dios: todo lo que pidan en la oración y lo pidan con fe, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Ahora, para que entendamos un poquito más acerca del Evangelio de hoy, vamos a ver en la carta de San Pablo a los Hebreos, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe según la Sagrada Escritura? Porque nosotros siempre queremos tener más fe, escuchamos decir a los demás: ten fe, hay que tener fe. Pero a ver, la fe es algo que se compra en una tienda. ¿Qué es la fe primeramente? Vamos a ver qué es la fe y luego vamos a ver cómo es que viene la fe a través de nosotros, hacia nosotros. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice:
La fe es la garantía de lo que se espera. ¿Qué es la fe? La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. La fe es la garantía, la certeza, la seguridad de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Eso es la fe. Ustedes y yo tenemos que pedir al Señor Jesús que aumente nuestra fe. Le decían sus discípulos allá en San Lucas capítulo 17, versículo 6, Señor, Señor, aumenta nuestra fe. ¿Recuerdan lo que decía aquel hombre, papá del niño tullido allá en Marcos capítulo 9, versículo 24? Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. La palabra, la fe es la garantía de lo que se espera, es la certeza de lo que no se ve. Ahora, ¿cómo ustedes y yo podemos tener más fe? Podemos fortalecer nuestra fe. Vamos a leer en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, lo que nos dice la Sagrada Escritura. Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. La fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Para que ustedes y yo creamos en Jesucristo, tenemos que escuchar su palabra. De hecho, vamos a leer el versículo 14. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo ustedes y yo invocaremos a Jesucristo si aún no hemos creído en Él? Para invocar a Jesucristo tenemos que creer en Él. Estos ciegos venían invocando a Jesucristo porque creían en Él. Y para que ustedes y yo invoquemos a Jesucristo tenemos que creer en Él. ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? Y para que ustedes y yo creamos en Jesucristo tenemos que haber oído de Él. Por eso dice en el versículo 17, la fe viene a través de la predicación de la palabra de Cristo. Para invocarlo tenemos que haber creído. Para creer tenemos que haber escuchado. ¿Cómo oirán sin que se les predique? Y para oír la palabra de Cristo tiene que ser a través de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, para invocar a Jesucristo, tenemos que creer en Él. Para creer, tenemos que haber oído, si no, ¿cómo vamos a creer? Y para escuchar, se nos tiene que haber predicado, enseñado la palabra de Dios. Y así, ustedes y yo podemos tener fe y también fortalecer nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque si nos quedamos diciendo, no quiero tener fe, hay que tener fe, hermano, ten fe, pero no tenemos a veces ni idea de qué es la fe, cómo es que ustedes y yo vamos fortaleciendo nuestra fe, entonces estamos un poco perdidos. Escuchen como dice la segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo del 14 al 16. Tú en cambio, persevera en lo que aprendiste. Nosotros tenemos que perseverar ¿en qué? En la enseñanza de la palabra de Dios, en el aprendizaje de la palabra del Señor y en lo que creíste, porque la palabra de Dios va sembrando la fe en nosotros, teniendo presente de quiénes lo aprendiste, lo cual quiere decir que ustedes y yo no debemos de escuchar a cualquier persona que venga con la Biblia bajo el brazo, se nombre entre comillas pastor, sino tiene que ser enseñado tal y como Jesús entregó el Evangelio a su iglesia que Él fundó cuando Él estaba aquí en la tierra. En Mateo 16, 18, el Señor Jesucristo fundó la iglesia sobre la persona de Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le está hablando a Pedro. A ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará atado quedará desatado en el cielo. Y dice Jesús en el versículo 18, Mateo 16, 18, en la segunda parte, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
O sea que el enemigo la va a atacar, pero no va a prevalecer contra ella. Entonces Jesús funda su iglesia en la persona de Pedro. Y a esa iglesia Jesús le encarga su evangelio, Mateo 28 del 18 en adelante. Cuando dice Jesús, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra, vayan y hagan que todos sean mis discípulos, bautícenles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo os he encomendado. Entonces, ese evangelio que Jesús entregó a sus apóstoles, a su iglesia, ese evangelio se ha venido transmitiendo a través de la sagrada tradición y luego parte de ese evangelio desde el año 50 después de Cristo hasta el año 94, 96, cuando se termina de escribir el Apocalipsis, se ha escrito parte de ese mensaje, porque Jesús no entregó Biblias a cada apóstol y dijo vayan a fundar iglesias. Él fundó su iglesia y les entregó su evangelio para que ellos vayan y hagan que todos los pueblos sean sus discípulos. Entonces, cuando aquí el apóstol San Pablo dice, tú en cambio persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste, está hablando que ustedes y yo tenemos que aprender de aquellos que Jesús entregó el evangelio y de sus sucesores. La sucesión apostólica se transmite a través de la imposición de las manos. Por ejemplo, Hechos capítulo 13, versículo 2. Saulo de Tarso o Pablo era un perseguidor. Luego en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, él se convierte y luego él se hace apóstol de Cristo. Cuando vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, del versículo 2 en adelante, la lista de los 12 apóstoles, aparecen todos los nombres de los apóstoles. Primero Pedro y luego los demás. Pero ahí no aparece Pablo o Saulo de Tarso, San Pablo. ¿Y cómo será que él, en todas sus cartas, por qué será que él siempre dice yo soy apóstol de Cristo si él no era parte de los 12 apóstoles? Por la sucesión apostólica que se transmite a través de la imposición de las manos. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, a San Pablo le imponen las manos los apóstoles y luego él se va a predicar. Es así como se transmite el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos. Muy importante. Ahora, entonces cuando dice teniendo presente de quién no lo aprendiste, es que ustedes y yo tenemos que tener cuidado porque también Jesús nos habló ahí en Mateo 7:15 de los falsos profetas que agarran su Biblia bajo el brazo y vienen, dizque, predicando la palabra de Dios. Pero en realidad son falsos apóstoles. Dice el mismo San Pablo allá en 2 de Corintios capítulo 11 del versículo 13 al 15. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ministros de Satanás, padre de toda mentira. Ellos vienen desde el año 1517 en adelante. Vienen los protestantes, los luteranos, los más antiguos. Y ahí luego por ejemplo, los mormones vienen desde el año 1830, adventistas 1860, testigos de Jehová 1874, los pentecostales año 1900, Luz del Mundo 1930. Y todos estos dicen, somos la iglesia de Cristo. Pero cualquier persona pensante se da cuenta, pero si la iglesia de Cristo existe desde que Jesús estaba aquí en la tierra, ¿cómo estos grupitos sectarios ahora vienen ellos a llamarse la iglesia de Cristo? ¿Cómo se puede haber terminado la iglesia de Cristo cuando Jesucristo dijo las puertas del infierno no prevalecerán contra ella? Entonces, una persona pensante se da cuenta, no, estos no son malas personas, pero lo que sí les engañaron. Y es necesario que lleguen a la verdad, como dice en 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Por eso es importantísimo cuando ustedes y yo nos dedicamos a aprender de la palabra de Dios, cuando se trata de nuestra fe, cuando se trata o bien de nuestra salvación eterna, condenación eterna, tenemos que tener cuidado, escuchar las enseñanzas de la una y única iglesia que Jesucristo fundó, que es nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Muy bien. Versículo 15. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y que desde niño conoce las sagradas letras. Desde niños conoce las sagradas letras. ¿Cómo la fe de nuestros niños puede ir fortaleciéndose? Porque desde niños conocen las sagradas letras, la sagrada escritura.
Ahora, hay como catequista, he visto en muchas ocasiones que los niños y las niñas tienen el afán de aprender de la Sagrada Escritura y les gusta. Pero los primeros que se oponen a eso son sus propios papás en muchos casos. No en todos, pero en muchos sí. Oh, pero es que son niños, hay que dejar que crezcan, que ellos decidan, tiene que nacerles de su corazón. ¿Y quién les dijo eso, que tiene que nacer de su corazón? Eso no dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, desde niño conoce la Sagrada Escritura. Para que sus niños y nuestros niños crezcan saludables en la fe, con una fe firme en Jesucristo, tienen que tener conocimiento de la Sagrada Escritura. Desde niño conoce la Sagrada Escritura, que pueden darte la sabiduría. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura nos da, ¿qué? La sabiduría. Y nosotros grandes, papás y mamás, adultos, ¿nos alimentamos de la palabra de Dios? Para eso muchas de las veces no tenemos tiempo. Pero para decir, para quedarnos en bien, yo sí amo a Dios, yo tengo a Dios en mi corazón, yo amo a Dios, solamente de labios. Dice Isaías 29:13, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y resulta que no amamos a nadie. Ni a nosotros mismos nos amamos. Oh, estoy muy gordito, muy flaquito, muy alto, muy bajo, muy blanco, muy moreno. Siempre nos estamos quejando. Oh, pero ¿por qué no dedicarnos a amar a Dios de verdad? Y les digo que no aman a nadie, muchos, porque les hago la siguiente pregunta. Ok, ¿tú amas a Dios? Me van a decir, claro que yo sí amo a Dios. Listo. ¿Lees la Sagrada Escritura todos los días? ¿Te alimentas de la Sagrada Escritura? Ah, no, pero eso es para los obispos, los sacerdotes, dicen muchos. ¿Te alimentas de la Sagrada Escritura a diario y alimentas a ti y a tus hijos? Porque si te alimentas tú y no alimentas a tus hijos, dice en la primera carta a Timoteo capítulo 5, versículo 8, el que se descuida de sus familiares, especialmente de los de su casa, es peor que un renegado de la fe. Peor. Ahora, ¿de qué me sirve que yo me alimente de la palabra de Dios y no alimente a mi familia? Ahora, que no se dejen alimentar es otra cosa. De hablar tengo que hablar. Que escuchen o no escuchen, dice la palabra de Dios en Ezequiel 3:27. Eso a mí no me corresponde. A mí me corresponde sembrar esa semilla del reino de los cielos. ¿Y cuál es la semilla del reino de los cielos? Lucas capítulo 8, versículo 11. Es la palabra de Dios. Y miren, dice la Sagrada Escritura, desde niños conoce la Sagrada Escritura y muchos ya estamos en los 20, 30, 40, 50, 60 y probablemente no nos hemos leído ni un libro o ni una carta de las 73 que tiene la Sagrada Escritura. Ni uno. Muchos sí se han leído todo y bendito sea Dios, les felicito, sigan perseverando. Pero a los que no, ¿hasta cuándo estamos esperando? Hay muchas maneras de leerla, de conocer la Sagrada Escritura. Hay incluso sacerdotes que diariamente leen la Sagrada Escritura. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Solamente ir al YouTube y poner por ejemplo, pueden poner Padre Marcos Galvis, Biblia para Todos. Él lee desde el capítulo 1 del Génesis en adelante, capítulo por capítulo, versículo por versículo, de manera que no hay excusa. Alguien puede decir, pero es que la Biblia tiene letras pequeñas, a mí me duelen los ojos. No hay excusa ahora. Ya está en el internet, pueden ir y pueden escuchar, de manera que tengan conocimiento de la Sagrada Escritura y dejen que sus niños también escuchen la palabra de Dios. Y esto le digo a los papás con mucho cariño, nada más aquí entre nos, ¿sí? Solamente entre ustedes y entre mí, especialmente a los papás. Cuando ustedes, papás, no le apoyan en las cosas de Dios a sus hijos, hay muchos hijos muchos niños y niñas que en ciertas etapas de la vida, hay momentitos que ellos como que quieren más conocer de Dios y tienen curiosidad.
Ahí es donde tenemos que ir sembrándole la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Pero ¿qué tal si el papá y la mamá no están preparados, ni ellos se dedican a leer la palabra de Dios? ¿Qué van a enseñar? ¿Qué van a enseñar? Díganme a ver, ¿qué van a enseñar? Y es más, otros, en vez de dejarles que sus niños lean la Sagrada Escritura, que se alimenten, mijito, deja, todavía estás pequeño, espera un poco más. Qué sinvergüenzas que son. No les da vergüenza, debería darle pena. Ni siquiera les enseñan. Y cuando sus niños quieren aprender, hasta les reprenden, hasta les ponen un pare. No, vaya mijito a jugar. Obviamente no son ustedes, son otros por ahí lejos que hacen eso. Ojalá ustedes no hagan eso. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. Y que desde niño conoce las sagradas letras que pueden darte la sabiduría. Cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, ¿somos qué? Sabios. Y si no nos alimentamos de la palabra de Dios, ¿qué somos? Unos ignorantes. Decía la palabra de Dios, decía allá San Jerónimo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Por eso cuando antes yo mencionaba, cuando yo le pregunto, cuando alguien me dice, yo amo a Dios, y yo le pregunto, ¿y tú lees la Biblia? No, tú no amas a nadie. Tú no amas a Dios. ¿Cómo vas a decir que amas a Dios si no le conoces? ¿Y cómo uno va a amar a aquel que uno no conoce? A veces no amamos ni a nuestros hermanos. Y dice la primera carta de San Juan capítulo 4, versículo 20, si no amamos a nuestros hermanos a quien sí podemos mirar, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no le podemos mirar? ¿Se dan cuenta que amamos de boca pero no de corazón? Como dice la canción, y también está escrito allá en 1 Juan 3:18, amémonos de corazón y con obras, no solamente de labios para afuera, con palabras. ¿Sí? Muy importante. Dice, y que desde niño conocen las sagradas letras que pueden darte la sabiduría la sabiduría que lleva a la salvación. ¿Se dan cuenta que esto no es cosa de juego? Cuando nuestros niños aprenden a conocer la Sagrada Escritura desde niños, tienen la sabiduría, son sabios. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Que te dan la sabiduría para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Cuando ustedes y yo desde niños conocemos la Sagrada Escritura, nuestra fe en Cristo Jesús se fortalece. Lo que decía Romanos 10:17, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Cuán importante es alimentarnos de la palabra de Dios para tener fe. Muchos queremos tener fe, pero no queremos trabajar hacia ello. No dedicamos tiempo para fortalecer nuestra fe a través de la Sagrada Escritura. Y que desde niño conoce las sagradas letras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Versículo 16, 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La Sagrada Escritura es útil para enseñar. Cuando ustedes y yo queremos enseñar de Dios, pero sin la Sagrada Escritura, ¿qué vamos a enseñar? El Evangelio según San Yo. No, mis hermanos. La Sagrada Escritura es útil para enseñar. Si vamos a enseñar en la catequesis, con la Sagrada Escritura. Si vamos a enseñar a cualquier grupo de apostolado. Si vamos a evangelizar a pueblo, con la Sagrada Escritura. Sino, ¿qué vamos a enseñar? A ver, ¿qué vamos a enseñar? Toda Escritura es útil. Escuchen. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir. ¿Recuerdan cuando Satanás venía hablándole a Dios, a Jesucristo, allá en Mateo capítulo 4, del versículo 4 en adelante? Bueno, del versículo 3 en adelante. O pueden leerse Mateo 4, del 1 al 10, cuando el diablo se presenta a Jesús y le dice, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Jesús le contesta lo que dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3.
no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, el diablo le cita a Jesús la Sagrada Escritura. Si eres hijo de Dios, bótate de esta altura, y está escrito, y miren cómo dice el diablo, está escrito que Dios enviará sus ángeles para que tu pie no tropiece en pie alguno. Él está citando el Salmo 91. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Le contesta con la Sagrada Escritura: no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo le dice a Jesús, si te postras y me adoras, te daré dice Jesús, está escrito, a Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Le cita Deuteronomio capítulo 6 Deuteronomio capítulo, vamos a ver para decirles la cita. Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 5, versículo 13. Jesús se defiende con la Sagrada Escritura contra el enemigo. A ver, vamos a ver, denme un momentico. Bien, sí, Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 13 dice, a Yahvé tu Dios servirás, a Yahvé tu Dios temerás, a Él servirás y por su nombre jurarás. Si ven como Jesús le responde al enemigo con la Sagrada Escritura. Y en el versículo 16, Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, no tentaréis a Yahvé vuestro Dios como lo habéis tentado en el Masá. No tentaréis al Señor tu Dios. Jesús le responde al enemigo con la Sagrada Escritura. Entonces por eso dice aquí San Pablo, toda escritura es útil para, toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para arguir, para refutar a alguien que está equivocado, para corregir, ¿qué más? Y para educar en la justicia. Para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Cuando ustedes y yo nos enamoramos de la palabra de Dios, nos instruimos en ella desde niños, nuestra fe se hace grande. Y nuestra fe va creciendo, nuestra fe se va fortaleciendo. Y ustedes y yo, dice en el versículo 17, así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Cuán importante es alimentarnos de la palabra del Señor. Cuán importante es que ustedes y yo nos dejemos guiar de ella. Cuán importante es que ustedes y yo aprendamos de la palabra de Dios. Tenemos tiempo para muchas cosas, pero cuando se trata de la palabra de Dios, muchos ponemos excusas. Miren la perseverancia de estos ciegos. Dice en Mateo capítulo 9, versículo 27, cuando Jesús iba de allí, le siguieron 2 ciegos gritando, ten piedad de nosotros, hijo de David. Ellos van gritando detrás de él. Aquí va una cosa muy importante. Ellos tienen fe en Jesús, pero también actúan. Ellos van caminando, ellos van detrás de él. Ellos tienen que poner su esfuerzo. No es solamente estar sentado ahí ciego, Señor, cúrame. No, ellos van detrás de Jesús. Ellos van caminando, se mueven. Eso requiere acción, lo cual nos enseña la fe y las obras. La fe y la obediencia, como dice Romanos 1:5, San Pablo. Predicamos la obediencia de la fe, como dice Santiago capítulo 2, del versículo 14 al 26. Pueden leerlo de tarea. La fe sin obras es una fe muerta. Cuando se iba de allí, le siguieron 2 ciegos gritando, ten piedad de nosotros, hijo de David. Y al llegar a casa, se le acercaron los ciegos. Y Jesús le dice, ¿creéis que puedo hacer eso? Dicen, sí, Señor.
Ese es el cheque en blanco que Jesús nos pone a todos los creyentes. ¿Creéis que puedo hacer esto? Porque a veces nosotros con nuestros labios pedimos, con nuestro corazón dudamos. ¿Será que el Señor me ayuda? ¿Será que no? ¿Será que me escucha? ¿Será que no? Y el Señor nos dice, ¿creéis que yo puedo hacer esto? Y ellos dicen, sí, Señor. Y miren la respuesta del Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe. Hágase en vosotros conforme han creído. Imagínense que hubieran dudado. No se hacía. Y no podían decir, ay, Dios no me escucha. Dios solo a otros escucha, menos a mí. Pero si Jesús nos dice que se haga conforme nuestra fe, que se haga conforme nosotros, creemos en Él. Y ya hablamos en el Evangelio de hoy que para creer en el Señor tenemos que conocerle. Para conocerle tenemos que alimentarnos de la Sagrada Escritura diario, mis amigos y hermanos. Diario. Diario. No cuando me gusta, no cuando me place, no cuando me da la gana. Diario. De mi parte, yo me digo a mí, personal, les cuento así. Puede que me falte una comida del día, desayuno o almuerzo, merienda, pero que no me falte la palabra de Dios. Diario. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios diario. El Señor hoy nos dice que se haga conforme vuestra fe, conforme han creído, así que suceda. Imagínense eso, mis amados hermanos y hermanas. El Señor nos da un cheque en blanco, que se haga conforme nuestra fe. Como dice en Colosenses 3:16, que la palabra de Jesucristo habita en nosotros con toda su riqueza. Con toda su riqueza. Para que ustedes y yo lo conozcamos más, lo amemos más, creamos más en Él y tengamos más fe en Él. Y que todo lo que le pidamos al Señor con sincero corazón, el Señor nos conceda todos los deseos de nuestro buen corazón, según como sea su santa voluntad, como dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 14. El Señor nos da según su santa voluntad. No lo que nosotros queremos, sino algo mejor. Efesios 3:20 dice que el Señor tiene cosas mejores que Él darnos a nosotros, que nosotros pedirle a Él. Pidámosle al Señor que nos conceda alimentarnos de su palabra diariamente, para que nuestra fe se fortalezca, que creamos en Él, para que ustedes y yo, a través de alimentarnos de la Sagrada Escritura, tengamos la sabiduría que nos lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les proteja. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada una de vuestras necesidades, las necesidades de vuestra familia y las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Gracias por participar y estar aquí presentes en la reflexión del Evangelio del día. Denle suscribir, denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Como dice ya la Sagrada Escritura en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor les bendiga y les proteja.